Ya lo tengo por aquí, One UI 8 instalado en mi Samsung, y en este vídeo voy a comentaros todos los cambios y novedades que trae esta última versión, además de los dispositivos que lo van a poder actualizar. Y es que, como ya sabéis, los nuevos plegables de Samsung vienen con One UI 8 instalado de fábrica, aunque tranquilos porque dentro de muy poquito tiempo va a llegar de forma oficial a los Galaxy S25, S24, S23 y S22, además de, por supuesto, los diferentes teléfonos de gama media. Y aunque no es el mayor cambio de la historia, y para mi gusto se tendría que haber llamado One UI 7.1, esta versión está mucho más refinada en algunos apartados y creo que los cambios que trae, pese a no ser revolucionarios, mejoran bastante la experiencia. Evidentemente, en los próximos días tendréis una comparativa específica entre One UI 7 y One UI 8 para que lo podáis ver mucho más claro. El primer cambio que encontramos está en la pantalla de bloqueo, y es que una de las opciones que introdujo Samsung hace unos años es la de poder añadir widgets a la pantalla de bloqueo para poder tener la batería, para poder tener los modos y rutinas o lo que tú quisieras configurar. Pues ahora en One UI 8, aunque tenemos exactamente los mismos widgets que en One UI 7, la estética es diferente. Ahora son un poquito más grandes, se ven un poco más claros y desde mi punto de vista dan ese pequeño cambio. Como os digo, no es algo revolucionario, pero por lo menos visualmente sí que se siente diferente. Una de las cosas que más se ha notado en el día a día es que ahora todos los elementos que aparecen en la pantalla intentan tener un pequeño efecto de profundidad. No es algo revolucionario ni es algo grandioso, de hecho en algunos momentos hay que fijarse muchísimo, pero sí que se nota que Samsung intenta darle un poco más de profundidad al sistema operativo. No es algo tan exagerado como lo que ha hecho iOS 26 con esto del modo y todo esto, que a mí personalmente no me acaba de gustar demasiado, pero sí que se nota ese pequeño efecto de profundidad, por ejemplo en la Now Bar, en algunos elementos de las notificaciones, cuando deslizamos el panel de notificaciones, y creo que esto al final te da la sensación de estar pulsando algo más real que simplemente un botón, que sí, que no deja de ser algo táctil, pero por lo menos la sensación a la hora de pulsarlo parece un poquito más realista por ese efecto 3D. Otra de las cosas que hemos notado muchísimo son las nuevas animaciones y transiciones. La verdad es que en One UI 7 estaban bien, no eran las mejores del mercado, pero estaban bastante bien, y la opción que nos daba Good Lock de poder personalizarlas a nuestro gusto lo hacía incluso mejor. Pero sí que es verdad que ahora en One UI 8 las animaciones y transiciones se ven más fluidas, más estables, incluso más trabajadas desde el momento en el que salimos de una aplicación y volvemos a la pantalla de inicio. Cuando deslizamos el panel de notificaciones, cómo se va deslizando todo y cómo se va aplicando el efecto de desenfoque respecto a la pantalla de inicio. Son este tipo de detalles los que en el día a día se notan un montón, y al final, teniendo un teléfono igual de potente que el S25 Ultra, One UI 8 en el Z Fold 7 se nota bastante más fluido, aunque esto va a llegar exactamente igual al S25 Ultra, simplemente que a día de hoy solo tiene One UI 7. Os va a parecer una tontería, pero a mí es algo que me encanta, y es que ahora Samsung puede activar los gestos predictivos. ¿Qué es esto? Pues básicamente Android activó hace un par de generaciones que cuando estabas en una aplicación y hacías el gesto de deslizar hacia atrás, tenías una pequeña previsualización de la pantalla anterior para que pudieras ver alguna información rápida sin tener que retroceder a la pantalla anterior y luego volver a entrar a la pantalla actual, algo que es muy útil en el día a día para poder comprobar un dato rápido o cualquier cosa. Pues por fin en One UI 8 los podemos activar. Para poder activarlos nos tenemos que ir a los ajustes, nos metemos en el menú de Labs y activamos donde pone vista previa de deslizar atrás. Y ahora en las aplicaciones propias de Samsung, cuando queramos echar un vistazo rápido a la pantalla anterior, simplemente hacemos el gesto de deslizar hacia la pantalla anterior, pero sin levantar el dedo de la pantalla, y así podremos tener una pequeña previsualización de lo que ponía en la página anterior, por si por ejemplo tienes que copiar algún dato, algún número que se te había olvidado, y lo haces de forma mucho más rápida que antes de activar este gesto.
Samsung está apostando muchísimo por la Nao Bar, ya sabéis, esta pildorita que tenemos en la pantalla de bloqueo en la parte de abajo, donde podemos interactuar pues con los mapas, con la música, vídeos, el Nao Brief y diferentes cosas, y ahora en One UI 8 esto se abre a más aplicaciones. Debo deciros que a día de hoy no he notado ningún cambio porque las aplicaciones aún no han desarrollado su widget, por así decirlo, para la Nao Bar, pero dentro de unos meses iremos viendo cómo diferentes aplicaciones van haciendo uso de esta funcionalidad. Por ejemplo, el poder contestar directamente los WhatsApps o ver las notificaciones de WhatsApp desde la Nao Bar, el poder saber el tiempo que le queda a la aplicación de reparto para que te entreguen tu pedido, o incluso los marcadores deportivos en tiempo real. Y creo que esto es una implementación súper inteligente por parte de Samsung, porque es como lo que hizo el iPhone con la isla dinámica. Ahora cada aplicación va a poder desarrollar su widget para la Nao Bar, haciendo que sea mucho más práctica en el día a día, y yo personalmente lo aplaudo mucho. Ahora las ventanas flotantes ya no tienen ese pequeño recuadrito blanco alrededor de la ventana que lo hacía demasiado llamativo, poco discreto. Creo que personalmente Samsung está intentando que el sistema operativo sea lo más refinado, bonito, elegante posible, y con este tipo de detalles se notan bastante la experiencia. Debo reconoceros que es algo que he tenido que experimentar en un Fold, porque yo en mi día a día no soy de esas personas que utilicen mucho las ventanas flotantes, pero claro, en un teléfono como el Fold, donde tenemos una pantalla de 8 pulgadas, es mucho más cómodo el poder abrir una ventana emergente para hacer alguna cosita, luego lo guardas en un lateral y ya simplemente sigues utilizando el teléfono de forma normal. Pero el cambio estético a mí personalmente sí que me ha gustado. Luego, por ejemplo, tenemos un nuevo diseño en el menú de buscador. Ya sabéis, si entramos en el cajón de aplicaciones y pulsamos en la barrita donde pone buscar, esto es el menú de buscador. En One UI 7 la información que salía era mucho más limitada, y si querías buscar más información tenías que pulsar el botón de mostrar más en cada uno de los menús. Sin embargo, en One UI 8 no hay que pulsar nada porque ya te viene toda la información de serie, o por lo menos toda la máxima que cabe en la pantalla, y me parece la decisión inteligente por parte de Samsung, porque este pequeño menú de buscador está justamente para ayudarte a tener las cosas de forma rápida. Si quiero buscar algo mediante el teclado o cualquier cosa, ya lo escribo. La gracia está en que simplemente en este menú puedes acceder a las aplicaciones recientes, a los últimos ajustes que has activado o las cosas que Samsung te recomienda de una forma rápida. Así que un cambio que a mí personalmente me parece súper práctico. Antes os he comentado que tenemos nuevos diseños de widgets en la pantalla de bloqueo, que aunque sigan siendo exactamente los mismos, se ven diferente visualmente, y esto le da un cambio. Pero es que Samsung también ha querido que tu experiencia a la hora de personalizar la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo sea cada vez mejor. Por ejemplo, ha añadido nuevos diseños en cuanto a los relojes, y es que si mantenemos pulsado y pulsamos en el botoncito del reloj y nos vamos a donde pone estilos, ahora si nos movemos hacia la derecha encontramos nuevos diseños que no existen en One UI 7, y no solo es que estéticamente se vean diferentes y para mi gusto muy bonitos, sino que incluso la animación y transición que va haciendo el reloj cuando aparece y desaparece y desbloqueas el teléfono está muy pero que muy bien implementada. Y por supuesto que estos relojes se pueden configurar en cuanto a tamaño, color y diferentes cosas, y además ha añadido nuevos fondos de pantalla animados que hacen que tu experiencia se sienta diferente. En concreto son dos nuevos Live Wallpaper o fondos de pantalla animados que van cambiando de forma automática. Es como si fuese un mini vídeo, pero visualmente te da la sensación de que tienes un fondo de pantalla que se está moviendo constantemente. Evidentemente tenedlo en cuenta porque también gasta un poco más de batería, y quizás en un teléfono como el Fold 7 la batería tampoco sea su punto estrella, pero quizás en el S25 Ultra, que la batería es mejor, pues no importa poner un fondo de pantalla animado que te va a gastar un 2-3% más de batería al día, pero le da ese toque especial.
Samsung ha querido rediseñar un poco algunas de sus aplicaciones o por lo menos algunos de los menús en sus aplicaciones. Y es que, por ejemplo, si nos metemos en la aplicación de galería donde ves tus fotos y pulsamos en las tres rayitas de abajo a la derecha donde tenemos los menús, ahora la estética es súper diferente a la de One UI 7. Desde mi punto de vista se nota mucho más organizado y además visualmente ya eres capaz de distinguir los modos dependiendo de cómo lo ha puesto Samsung. Por ejemplo, en la parte de arriba pues tenemos la sección de los vídeos, de los favoritos, de los recientes, en un pequeño circulito, pero después, justo en la parte de abajo, tenemos unos modos como puede ser el de borrar, el de papelera o los ajustes con una estética un poco más alargada. Sí, también un poco redondeada, pero un poco más en forma de óvalo. Y luego en la parte de abajo tenemos el modo de estudio, que es la aplicación que introdujo Samsung en One UI 6.1 para poder editar tus vídeos de una forma un poco más avanzada desde el propio teléfono, y creo que está muy bien implementada. Este cambio de menús también lo tenemos, por ejemplo, en la aplicación de mis archivos, haciendo que además de que estéticamente sientas que la aplicación es diferente, que siempre es agradable, es que visualmente está todo mucho más organizado y eres capaz de distinguir los menús dentro de esa aplicación. Así que para mí, aquí a Samsung le doy un punto positivo. Y luego también tenemos ligeros cambios en la aplicación de calendario y en la aplicación de recordatorios, que si bien no van a cambiar tu experiencia en el día a día, todas estas mejoras estéticas y ligeros afinamientos a la hora de retocar los detalles, creo que Samsung ha hecho que en One UI 8 se sienta mucho más estable. Una de las cosas que más agradecí con One UI 7 es que QuickShare se puede utilizar entre dispositivos de Samsung, pero también con dispositivos de Android, para poder mandar tus fotos y tus vídeos con mejor calidad y encima de la forma más rápida posible. Pues bien, ahora en One UI 8, cuando queremos entrar en el menú de QuickShare, podemos elegir entre si lo que queremos es enviar un archivo o diferentes archivos, sean fotos, vídeos o lo que sea, o si únicamente queremos recibir un archivo, porque por ejemplo a lo mejor no te interesa estar visible constantemente para el resto de dispositivos, pero en esos momentos puntuales pues tú te metes en el menú de recibir y ya tu teléfono se vuelve visible para que otra persona te pueda mandar esa foto o ese vídeo mediante QuickShare. Son detalles tontos pero que hacen que tu teléfono sea más privado y más seguro, y justamente otro de los cambios que no es ni estético ni vais a notar en vuestro día a día, pero realmente se nota, es que ahora la seguridad mediante Samsung Knox ha recibido un nuevo protocolo que lo hace más seguro y más privado. Además afecta a aplicaciones como la carpeta segura, que ahora es mucho más segura, así que este tipo de detalles que no vas a notar en tu día a día pero que realmente te afectan. Os he comentado antes que en la aplicación de galería teníamos un pequeño rediseño, pero otro de los cambios que encontramos es que si dentro de una fotografía pulsamos en el botoncito del pincelito para poder editar esa fotografía, ahora veremos que no se abren automáticamente los menús, sino que los tenemos en la parte de abajo, y ya cuando queremos acceder a uno de esos menús es cuando ya se nos abren en un formato más grande para poder utilizarlos. Pero creo que Samsung lo ha hecho de una forma muy inteligente, y es que visualmente ha intentado que el sistema operativo en One UI 8 sea lo más elegante y minimalista posible. ¿Y qué pasa? Que en One UI 7, en cuanto abrías el editor, ya veías todos los menús desplegados, que visualmente era un poco a veces agobiante. Pues ahora, si tú lo que quieres es simplemente cambiar los filtros de una fotografía, ya pulsas y se va a abrir el menú de filtros, pero no lo tendrás abierto de forma predeterminada, haciéndolo mucho más sencillo y más bonito visualmente. Ahora la aplicación del tiempo ha sido totalmente rediseñada, y yo os lo digo de corazón, es algo que no va a afectarte demasiado, pero se nota que Samsung está trabajando en los detalles. Cuando nos metemos en la aplicación del tiempo, de primeras la estética ya es diferente, y es que dependiendo del clima que haga en tu ciudad, la apariencia de la aplicación se va a ver más clarita, con tonos azulados y amarillentos entre las nubes y el sol, o si se hace de noche
noche o se pone a llover va a tener tonos más oscuros, grises oscuros, azules oscuros, que le da ese cambio estético. Pero es que además ahora una persona va a aparecer andando hacia un paisaje que, dependiendo de la ciudad y del clima, pues va a ser una playa o va a ser una zona lluviosa, y la persona va a llevar ropa acorde al clima que tengas en tu ciudad, además de que cuando deslizamos hacia abajo la estética de la aplicación se siente diferente. Así que personalmente un cambio que sí que le veo elegancia, buen diseño, buena estética. Ahora, si nos metemos en los ajustes dentro del menú de batería y entramos en el modo de protección de la batería, vemos que el modo adaptable ha desaparecido, o por lo menos es lo que parece visualmente. Solo tenemos la protección básica y la protección avanzada. Si queremos entrar en la protección avanzada, podemos cambiar entre el modo del 80, 85, 90 o 95% de batería, pero si nos quedamos en el menú de protección básica, abajo tenemos un pequeño menú que, si lo activamos, es lo que antiguamente era esta versión adaptable, y es que básicamente el teléfono va a aprender de tus usos y de tus horarios para cargarte el teléfono al 100% cuando estés levantado, pero que no esté constantemente cargándose y descargándose, algo que no deja de ser lo mismo que en One UI 7 el modo adaptable, pero ahora en One UI 8 lo han cambiado un poco, por lo menos a nivel de definición. Yo personalmente estaba muy emocionado con que cambiaran el modo de la batería, quiero decir, el iconito de la batería, pero parece que el cambio ha sido mínimo. Sí que es verdad que si nos fijamos al detalle la diferencia entre One UI 7 y One UI 8, me atrevería a decir que en One UI 8 se ve un poquito más claro y mantiene un poco más la armonía del sistema operativo, pero no ha sido el cambio visual que yo me esperaba. Además, dentro de los ajustes de batería, no podemos hacer que el porcentaje de la batería esté fuera del icono como se podía en One UI 6 y versiones anteriores. Solo lo podemos tener o dentro del icono o que no aparezca el porcentaje de batería. Así que uno de los grandes cambios que yo esperaba, Samsung por el momento no decide ponerlo. Otra de las cosas que he descubierto gracias a tener un teléfono plegable es la opción de que ahora, cuando tenemos dos aplicaciones en pantalla dividida, podemos hacer que una de las dos aplicaciones se quede en el espacio más pequeño que se ha podido nunca, para que la otra aplicación se vea en el mayor tamaño posible. ¿Y para qué te estarás preguntando? Pues imagínate que tú quieres abrir la aplicación de internet y la aplicación de YouTube Music para escuchar música. Pues antiguamente la aplicación de YouTube Music tenía que ocupar mínimo un cuarto de la pantalla, pues ahora en One UI 8 lo podemos reducir hasta un porcentaje mínimo para que casi toda la pantalla sea la otra aplicación y seguir escuchando tu música o viendo tus vídeos, por así decirlo, en segundo plano, pero al mismo tiempo no te está ocupando una gran parte de la pantalla. Y creo que este cambio es algo que yo personalmente voy a utilizar mucho, tanto me quede con el Fold como si vuelvo al S25 Ultra. Y por último, pero no por ello menos importante, ahora tenemos mejoras en cuanto a las notificaciones. A priori, visualmente se sienten un poco diferente. Debo deciros que tampoco son muchos los cambios que podemos ver, pero sí que hay ligeras diferencias. Y lo segundo y más importante es que tenemos mejoras en las notificaciones live o las notificaciones en tiempo real. Y es que básicamente ahora en One UI 8, cuando entramos en una aplicación, por ejemplo de música, y salimos a la pantalla de inicio, en la parte de arriba, justo al lado donde tenemos la hora, nos va a salir un pequeño iconito en el que si pulsamos entraremos en esa notificación mediante una vista emergente a lo estilo isla dinámica, que sí, ya estaba en One UI 7, pero ahora es un poco más refinado y funciona con más aplicaciones y más diseños de notificaciones en tiempo real. Así que bueno, como os he comentado durante todo el vídeo, no son cambios radicales ni muchísimo menos, pero sí que se nota que Samsung ha querido unificar todo el sistema operativo y hacerlo de una forma más bonita y elegante, y en este tipo de detalles es donde se nota que poco a poco lo va mejorando. Sí, sé que todos queríamos mejoras a nivel de inteligencia artificial, todos queríamos un rediseño más grande y algunas correcciones que no han llegado todavía, pero por lo menos creo que esta versión de One UI 8, que sigo diciéndolo, tendría que haberse llamado One UI 7.0,
4.1 está mucho más madura y a día de hoy, junto a los Pixel, me parecen los dos mejores teléfonos a nivel de sistema operativo. Y evidentemente ya tiene Android 16, por lo que siempre tienes las ventajas a nivel de seguridad y sobre todo el soporte de Google. ¿Cuándo va a llegar a los Galaxy S25? Pues a priori debería llegar el mes que viene, como muy tarde. Ya sabéis, Samsung siempre tiene que probarlo un poco más en los teléfonos antiguos para darle exclusividad a los nuevos, pero a priori todas las novedades deberían llegar a los S25 y S24, pero de eso ya os haré un vídeo en cuanto se presente para comentaros cómo podéis instalarlo, las novedades y todo lo que podemos encontrar. Ahora me gustaría leeros por aquí abajo los comentarios para saber vuestra opinión y oye, ¿qué opináis de One UI 8? ¿Tenéis ganas de instalarlo? ¿Veis algún déficit? ¿Echáis algo en falta? Si os ha gustado el vídeo, yo os lo agradezco de todo corazón si le dais un buen like. Prometo seguir trayendo el mejor contenido al canal y como digo, la semana que viene o en unos días tendréis una comparativa entre One UI 7 y One UI 8, un montón de vídeos de tu casa de Samsung, así que si te suscribes por aquí abajo y activas la campanita, nos veremos en próximos vídeos, porque ya sabéis que esto es Mundo Samsung y yo os quiero muchísimo, que paséis un grandísimo día.